Bueno, ante todo, por supuesto, un agradecimiento a los organizadores, al Instituto de Desarrollo Regional que conduce Juan Carlos Venecia, que como siempre he dicho, le tocó hacerse cargo de la empresa cuando era muy difícil. Así que tiene mi más amplia valoración. En el caso de ASIAC, una asociación de defensa de los usuarios que conocimos en todas estas peleas, y bueno, con Juan Marco hemos construido una amistad en todo este camino. Un agradecimiento a la Cámara, a los diputados que están presentes, a todos, y a Héctor Acuña, a Mario Lacaba, que cuando hubo que discutir temas ríspidos, en audiencias y en cosas, nunca le esquivaron el bulto, estuvieron presentes para tratar de buscar soluciones. Y un agradecimiento a Susana García, la diputada Susana García, con la cual compartimos muchos años de política. Bueno, en principio, ¿cuál es la idea de esto? Primero, tener muy en claro que estamos en un problema que nos incumbe a todos, que tiene que ver con todos los sectores de la sociedad, con todos los partidos políticos, con una demanda permanente a lo largo de muchas décadas, con un desafío que es de todos y que yo estoy convencido que este es el año en el cual se pueden alcanzar los consensos para avanzar en este sentido, ¿no? Y para ello, como ensañamiento, uno no puede descolocarse de la historia y de cómo viene el proceso, porque el caño que colocamos hoy lo ponemos junto al que estuvo hace una década, y ese está unido a una válvula de hace 50 años, y ese llega a una planta que se hizo hace 80. Como todo tiene que ver con todo, no hay otro remedio que analizar el proceso en su conjunto. A nivel internacional, hubo 3 etapas de desarrollo del saneamiento. La primera etapa, estamos hablando en el viejo mundo, en el siglo XIX, y en el nuevo mundo, en el siglo XX, tuvo que ver con darse la cabeza contra la pared. Los hombres descubrimos que tener agua y tener cloacas era salud. Hasta que no estuvieron las epidemias de cólera, la peste negra, la tifoidea, una serie de enfermedades, no entendimos eso. Recién entendimos a fines del siglo XIX y principios del XX que tener agua y tener cloacas era tener salud. Esa primera etapa tuvo que ver con la cobertura de los servicios, ¿no? Es decir, lo primero, si la gente se le está muriendo de fiebre amarilla, lo primero que tiene que hacer es tratar de que le llegue agua. Esa fue la primera etapa. Esa primera etapa tuvo una oferta, que era que todo el mundo tuviera agua. Y tuvo una demanda, que era la cantidad. En ese primer momento, que el objetivo era que la gente se lavara las manos y pudiera tomar un agua razonable, el principal objetivo era la cantidad, que hubiera agua. Con el correr de las décadas vino un segundo desafío, que fue la gestión y la eficiencia en eso, y la demanda era la calidad. Ya no se trataba solamente de que llegara agua, sino que llegara agua en condiciones de salubridad determinadas, con determinadas composiciones químicas, en condiciones de continuidad y regularidad, y ahí el tema de la gestión de los servicios empezó a tener un papel importante. A fines del siglo XX, el tema ya no fue solamente eso, sino que ya vino el tema de la conservación y de la integración de los servicios, y el desafío fundamental está siendo hoy en el mundo la sustentabilidad, es decir, cómo hacemos para sacar el agua de la naturaleza y devolverla a la naturaleza lo más parecida posible a la que lo sacamos. Y empezaron las plantas de tratamiento primario y secundario, es decir, los desafíos por cumplir un ciclo sustentable. Recién a fines del
del siglo pasado, a principios de esto se empezó a hablar, ¿para qué estamos gastando 20 litros de agua en los inodoros? No es una locura que procesemos agua para que sea apta para el consumo humano y después la tiremos en el inodoro. Recién ahora caímos en cuenta de que todo este proceso tenía que integrarse. Estas son las 3 etapas. ¿Qué pasó en la Argentina? Nunca llegamos a la universalización, es decir, nunca se llegó a cumplir que todo el mundo tuviera agua y cloacas, que ya empezó la etapa de la calidad, y entonces además esos sistemas que teníamos que daban agua de determinada calidad ya no eran aptos, como no son aptos hoy. ¿Por qué? Porque tienen mayores niveles de arsénico que lo que está permitido, porque tienen problemas de nitratos, porque tienen problemas de hierro y manganeso que arruinan los calefones y manchan la ropa, porque etcétera, 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 etcétera. Y sobre el Pucho, que por supuesto estamos lejísimos, viene el desafío de tratar de tener una conducta sustentable, de adaptar nuestras instalaciones para gastar agua en forma racional, de que no haya pérdidas en los sistemas, de que los usuarios usemos agua de acuerdo a lo que son los estándares internacionales muy razonables, de que el agua ya no es un elemento, como se pensaba hace 50 años, eterno. Es un elemento que tiene limitaciones y que hay que cuidar. Nunca cumplimos con ninguna de las 3 etapas y por lo tanto estamos atrasadas en todas ellas. Cada etapa se va superponiendo a la que sigue y eso hace la crisis que tenemos hoy. ¿Qué pasó a su vez en los sistemas? Los sistemas de agua son relativamente simples. Tecnológicamente no ha habido grandes avances a lo largo de muchísimas décadas. Pero ¿qué pasa? Los sistemas que se van haciendo empiezan a tener problemas. La contaminación, el envejecimiento, las fugas, el derroche, los límites de producción y distribución. Hace 30 años, cuando se hizo el acueducto Esperanza Rafaela, se hizo pensando en una Rafaela. Esa Rafaela ya no es la misma hoy. Y por lo tanto ese acueducto ya no da para la Rafaela que es hoy. La planta potabilizadora de Rosario se hizo para 650.000 habitantes en la época de Onganía. Hoy no da más para un suministro de 1.100.000 habitantes. Las redes de Rosario, 1887, Santa Fe 1907, hoy tienen pérdidas, fugas, deterioros. Es decir, en última instancia estamos viviendo de la herencia de nuestros abuelos. Y esto ha producido a su vez, con la descripción que hicimos antes, una fuerte tensión entre calidad y cantidad, que pasa en los servicios de ASA, pero pasa en las cooperativas y en los municipios. La gente en la época estival demanda agua, pero si el agua atraviesa las plantas de potabilización demasiado rápidamente, se deteriora la calidad. Y por lo tanto, tenemos hace 20 años un problema grave de tensión entre calidad y cantidad. A todo esto, empezamos a entender recién, como decía antes, a fines del siglo XX y principios del XXI, que el agua estaba en crisis, que había un problema, que lo habíamos estado esquivando, pero que con las curvas de contaminación que se dispararon a partir de 1950 y con el aumento dramático del consumo del siglo XX, eran un problema. La población mundial se triplicó en el siglo XX, pero el consumo de agua se septuplicó. ¿Por qué? Por infinidad de razones, porque malgastamos, sí, pero también porque los lavarropas automáticos gastan 5 veces más agua que los lavarropas de antes, y también porque el modelo de desarrollo tiene muchas facetas no sustentables. Con las pérdidas en la red, con las plantas que estaban programadas para un determinado tope y ya están superadas, todo va agravando la situación. Por suerte, en este siglo XXI, a través de los medios masivos de comunicación y a través de las escuelas, cada vez tenemos más noción de que tenemos un problema, ¿no? Un habitante de Gaza tiene 41 metros cúbicos por año. Un habitante de Israel 250 metros cúbicos. Yo creo que nosotros estamos en una situación muy favorable, pero que también empezamos a entender que tenemos que mirar el tema, porque Argentina tenía 20.410 metros cúbicos por año por habitante hoy, en el 2008, pero en el
1972 tenía 32.864, o sea que por lo tanto los factores que vienen presionando a nivel internacional también presionan en la Argentina y también presionan en todos los países del mundo. Las ciudades que tienen problemas con el agua y el alcantarillado no son solo de los países en vía de desarrollo. Atlanta, Chicago, Nueva York está construyendo ahora el segundo acueducto para abastecerla. Es decir, son problemas generalizados que ya vamos a analizar. A eso se sumó el hecho de que entendimos que el agua también tenía un tema económico, que todos teníamos una huella hídrica, ¿no? Un vegetariano consume por día en promedio 1.500 litros, pero un carnívoro 400 litros. Nosotros siempre decimos que nosotros podemos comer el famoso asado, porque en la Argentina hay muchos recursos hídricos, hay mucha agua, porque para producir 1 kilo de carne de vaca hace falta 15.000 litros de agua. Si no tuviéramos esa calidad tan favorecida, sería muchísimo más caro, como es en muchos países del mundo, comer un asado. Las causas del problema sanitario. Hay causas internacionales, como venía diciendo, y causas nacionales. El proceso de urbanización al que hice alusión. La gente no solo ha aumentado, ha explotado en el siglo XX, se ha triplicado la población mundial, sino que a su vez se va juntando cada vez más en las ciudades, en los pueblos, en las localidades, cada vez hay menos población rural. Eso hace que los sistemas de cada localidad, de un pueblo de 1.000 habitantes o de una ciudad de 1 millón, permanentemente se vean sobreexigidos. El envejecimiento de los sistemas, que como decimos, nunca alcanzan a cubrir la demanda. El aumento de la población, la falta de planificación. Durante mucho tiempo se extendieron las redes sin planificación, porque no se tenía noción real del problema. Muchas veces se le dio agua a un barrio y dejó de tener agua el barrio anterior y ese. La tensión entre calidad y cantidad a la que hicimos alusión antes. Los sistemas no sustentables, las pérdidas permanentes y los sistemas sanitarios que gastan más agua que el que verdaderamente necesitan. La falta de inversión. Este es un problema que, como decía Juan Carlos antes, discúlpenme la frase, no se resuelve con chaucha y palito. Nuestros abuelos tuvieron que invertir muchísimo dinero a principios del siglo para que nosotros hoy tuviéramos troncales de agua y plantas de agua. Es un problema que necesitan fuertes inversiones, que van a tener que ser pagadas a través de varias generaciones, como es razonable también, porque si vamos a hacer un sistema para 50 años, es razonable que las cargas de eso se prorrateen entre varias generaciones. Altos costos de financiación y una cultura equivocada del agua, una creencia de que el agua era inagotable, de que no era un problema, que por supuesto ya colapsó a nivel mundial. En cuanto a la regulación nace en la Argentina al calor de los procesos de privatización. Y por eso yo entiendo que haya mucha gente que tenga preconceptos o que tenga dudas o que tenga temas que no han sido resueltos, porque indudablemente venimos de procesos con traumas, con cicatrices. En su momento el regulador tenía que intermediar entre concedente y concesionario y los ciudadanos. Los autores más progresistas planteaban el hecho de que el regulador debía ser una especie de juez interesado. O sea, alguien que desnivelara la balanza en favor de los ciudadanos. Nosotros estamos convencidos que hoy más, cuando concedente y concesionario son el mismo, aún más se necesita la figura de que el regulador, el que controla, tenga la potestad, tenga la autonomía de equilibrar las asimetrías de informaciones, la diferencia de capacidad de lobby, de manera de que los usuarios tengan posibilidad de participar de ese proceso sanitario que nosotros entendemos debe ser colectivo. Porque como dije al principio, este no es un problema de un partido, de otro, de oposición, de oficialismo, de las ONG o de la
vecinales, es un problema de todos. En nuestro entender, la futura norma regulatoria tiene que entender que a las funciones que normalmente se venían dando se tiene que, es decir, procesar, recabar y procesar información y regular y controlar y sancionar, se le debe acompañar con la necesaria traducción y comparación de la información. Un ingeniero no entiende el balance de la empresa ASA, no lo entiende un arquitecto, es necesario traducir la información, es necesario hacerla accesible para que el ciudadano común pueda participar del proceso. Es necesario tener indicadores que nos digan si el año pasado estuvimos mejor o peor que este año. Es necesario poder medir, es necesario poder volver al Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio, que tantas veces cuestionamos de la empresa privada, porque estaba, pero ahora no tenemos ninguno. Es necesario participar en la decisión. Este es un proceso colectivo. Nosotros podemos diseñar plantas y acueductos para 200 litros por habitante y por día, que es lo que dice la OMS, y lo que dice la UNESCO y lo que dice la ONU, pero si el ciudadano de la localidad nos pasa a gastar 300 litros por habitante y por día, esa instalación se nos va al tacho. ¿Cómo nos está pasando en el acueducto Centroeste? Entonces, estas son decisiones que se tienen que hacer en conjunto, o si las instalaciones de la red nos pierden la mitad del agua que tenemos que producir. En definitiva, estamos en un proceso sociopolítico-cultural en el cual todos de conjunto tenemos que tender a una nueva cultura, a nuevos principios que tengan en cuenta esa palabra, sustentabilidad, que sean razonables. No es razonable seguir con el modelo del siglo XX, en el cual nos manejamos con oferta y demanda. Es decir, las ciudades demandaban más agua y había que ofertarle más, y haciendo un círculo permanente que colapsó. Tenemos que tener criterios racionales de producción, distribución y consumo. El nuevo marco regulatorio, yo creo que se ha dicho en esta mesa, pero no solo lo hemos dicho en esta mesa, lo ha dicho el ministro Ciancio una y otra vez, lo ha dicho la FEDCAP, la Federación de Cooperativas de Agua y Saneamiento de la provincia, lo han dicho las asociaciones de consumidores en un planteo el año pasado con 7 puntos, lo han dicho autoridades del gobierno, de la oposición, legislación, legisladores. Hay casi unanimidad en el concepto de que se necesita un nuevo marco regulatorio. Y yo estoy convencido que son mucho más los consensos que los no consensos. Lo que tenemos que hacer es animarnos a encararlo. En nuestro entender, la autonomía de la entidad regulatoria. No se puede autorregular el dueño de los servicios. No puede el mismo dueño fijarse los precios o fijar si cumplió con el plan de desarrollo o sancionarse porque no es razonable. El ente tiene que actuar como juez interesado. Nosotros no creemos en la falacia del ente tecnocrático o imparcial o objetivo. Nosotros creemos en un ente que juega un papel determinante a favor de los intereses de los usuarios y de la mejora continua de los sistemas. Y en ese sentido hay fricciones, y sí, hay fricciones, porque para eso se está, con funciones que el legislador delega en los entes, para que justamente controle y ayude a que los sistemas mejoren. Retomar el criterio de metas y objetivos, fijar la relación entre precio y calidad, tiene que haber una relación entre precio y calidad. Al vecino que el verano pasado le dimos un servicio de mala calidad o no le dimos un servicio, hay que reconocer esa situación. Porque si no, ese vecino evidentemente no va a participar del proceso sanitario, evidentemente no va a tener credibilidad en el proceso sanitario. Promover la equidad tarifaria. Se han dado avances en este sentido, asignando subsidios en forma diferencial a banda de usuarios por propuesta del RES que tomó el Ministerio.
pero eso es transitorio, tiene que quedar en el nuevo marco regulatorio, criterio de escalonamiento, criterio de subsidio cruzado, criterio en el cual se premie el bajo consumo y hay un sobrecosto para el alto consumo. Indudablemente tendrá que ser de la partida el fondo de saneamiento. Lo ha dicho el secretario de Agua, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho, recién lo dijo Juan. Todos sabemos que estamos hablando de volúmenes de dinero muy grandes que no van a poder ser aportados solamente por los usuarios. De hecho, desde que se creó ASA, el Estado ha venido aumentando año a año la inversión y los usuarios hemos ido aumentando año a año los aportes. ¿Pudimos mejorar? Todavía no. Promover la regulación participada, promover la contabilidad regulatoria, los modernos conceptos de benchmarking, de regulación comparada, los indicadores que nos permitan mostrar si estamos mejor o peor, en dónde avanzamos o no. Como dije una y otra vez, la participación de toda la comunidad en esas decisiones. Y por último, la promoción de la eficiencia empresaria. Yo he sido una persona que durante mucho tiempo peleé para que se fuera la empresa privada. Me sentiría muy mal si de acá a algunos años el ciudadano común me dijera: ¿y la empresa pública qué nos resolvió? Tenemos el deber de hacer que la empresa pública sea eficiente. Tenemos la obligación, todas las cooperativas, los municipios, la ASA, los que creemos en este modelo, tenemos la obligación de que mejore. Y por último, el proceso sanitario es muy simple y además es concreto. El ciudadano común al final nos va a valorar si cuando abre la canilla sale agua y si cuando aprieta el botón se va. Me cuestionan porque yo digo popó, no sé, caca, no sé cómo quieren que le diga, excremento, pero si aprieta el botón y se va. Si no pasa eso, porque está obstruida la cloaca, si no pasa eso, porque el agua no llega hasta ese lugar, podemos decir muchas cosas, pero todos, gestores, reguladores, autoridades, todos vamos a ser enjuiciados, porque es muy razonable que en pleno siglo XXI los ciudadanos quieran tener derecho al agua y a la cloaca. Nada, muchas gracias.